quiero saludar en esta parte del programa a Steven Donahue, director de McClarty Asociados, y nuestro colaborador permanente. Steven, bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, Iván. Yo comenzaría por preguntarte, ¿este tipo de comparecencias llevan o conducen a alguna parte? Lo pregunto porque comentaba Diana al cierre de la información, este espectáculo no termina aquí. El propio presidente Trump puede venir a declarar, puede hacerlo su yerno Kushner. Más allá de lo que vemos, se transmite, las señales en directo, cantidad de gente en todo el mundo siguiéndolo, ¿llevan alguna parte específica? Bueno, yo creo que el reportaje tan excelente que hizo Diana nos da una idea muy clara de que esto sí llega a algo. De hecho, la audiencia de la semana pasada del exdirector Comey causó que el fiscal general Sessions cambiara la comparecencia de esta semana. En vez de estar compareciendo al comité de presupuestos, tuvo que venir a comparecer ante el comité de inteligencia porque están jalando el hilo, tratando de entender bien si o no Rusia participó en un atentado para cambiar el resultado electoral de los Estados Unidos, y segundo, si o no hubo alguna colaboración o cooperación entre los rusos y la campaña del señor Trump. Y esto es lo que está llevando al hecho de que todos los miembros del equipo de campaña del señor Trump están tratando o están teniendo que ver cómo responden a estas preguntas que son bastante directas sobre la posibilidad de que tal vez hubiese alguna conexión con el gobierno ruso durante la campaña. Steven, tú eres experto en temas de seguridad. Y a esa persona que maneja estos temas de seguridad le quiero preguntar, en una investigación de este tipo, con tantos intereses en el medio, ¿es posible llegar a establecer esa conexión? Es decir, los estadounidenses y el mundo pueden llegar a saber exactamente qué ocurrió. Bueno, por supuesto, y esa es la razón por la cual están haciendo estas audiencias. Esto no solamente es política, sino también es tratar de llegar a los hechos. Por cierto, la semana pasada, además de la audiencia pública donde vimos al señor Comey, también él tuvo una audiencia privada donde se le preguntó cosas de información clasificada, de información sensible, para que él pudiera responder a esas preguntas. Y hoy en la audiencia del señor Sessions también les preguntaron si estaría él dispuesto a tener una audiencia privada donde pudiera hablar sobre temas de inteligencia que no están abiertas al público, pero que sí son parte de la información que el comité necesita entender. Además, el comité ha pedido información y documentación de muchas agencias del gobierno para que ellos puedan entender cuáles son los hechos, cuál fue la inteligencia, no importando el nivel de clasificación de los secretos, para que ellos también pudieran tener el aspecto de los documentos que tenían las agencias de inteligencia sobre los hechos en el momento. Ahora, Steven, hay una frontera delgada, imagino, cuando se pregunta, por ejemplo, al señor Sessions sobre sus conversaciones con el presidente Trump, y él alega que no va a responder porque son confidenciales. Es decir, ¿dónde termina y empieza esa frontera entre lo que se puede decir o lo que no? O lo que los miembros del comité quieren saber y lo que quienes comparecen no quieren decir. Hay una política en general que el presidente necesita tener la capacidad de tener conversaciones confidenciales con su equipo y con sus miembros de gabinete para poder tomar las mejores decisiones posibles. Y eso fue parte del tiroteo verbal hoy entre los demócratas y el señor Sessions, porque por un lado
Se entiende que ese es un privilegio que el presidente puede ejercer, pero hasta el momento en este caso el presidente no lo ha ejercido y el señor Sessions no puede ejercer ese derecho por parte del presidente, pero tampoco estuvo dispuesto a hablar sobre temas de las conversaciones con el presidente que requerirían el ejercicio de ese derecho presidencial. Así que todavía, aunque es un principio que se entiende que el presidente necesita tener la confianza de poder hablar honestamente con su equipo interno, en este caso, hasta el momento, el presidente no ha ejercido el derecho de ese privilegio sobre esta información. ¿Y hasta dónde esto puede ser en un momento determinado señalado o calificado como obstrucción a la justicia? Yo no creo que hemos visto suficiente información hasta el momento que significa que nos dé indicios de que el presidente estuvo tratando de obstruir la justicia en este caso. Pero no hemos visto los documentos y todos entendemos con base a la información que el señor Comey dio la semana pasada que hay más memorándums, que hay más documentos, que no solamente el comité del Congreso tenga que ver, pero también la investigación que se está haciendo por el señor Mueller van a ver para poder entender claramente cuáles son los hechos para determinar precisamente cuáles son los crímenes que se podrían haber llevado a cabo. Ahora, yendo a la comparecencia en sí, hay uno o dos puntos que me gustaría especificar. Por ejemplo, es usurpación, esto lo dijo el señor Sessions, ¿es usurpación de funciones que el FBI haya investigado sobre los correos de Hillary Clinton y sobre la intervención de Rusia? ¿Esto tenía que haberlo hecho el Departamento de Justicia, como alegó el día de hoy? Normalmente lo que ocurre es que la FBI hace la investigación y los fiscales del señor Sessions de ese departamento son los que hacen las acusaciones formales ante la justicia. En este caso lo que ocurrió fue que el señor Comey, después de haber indagado sobre estos correos por parte del equipo Clinton, el señor Comey decidió como director de la FBI que desde su punto de vista no había un fiscal que hubiese tenido, con base a la información que la FBI había recolectado, no podrían llevar un caso adelante y por eso él decidió cerrar el caso, porque él no pensó, con base a su experiencia, y él había sido el vicefiscal general de la República, así que él entiende lo que, o dijo entender de lo que estaba hablando, pero dijo que no había suficiente información para llevarlo a juicio y por eso él dejó de seguir el caso. Otra cosa de la que se habló, no solamente ahora, sino es, digamos, un tema que está sobre la mesa, tiene que ver con el fiscal especial Mueller y el creciente, digamos, rumor o comentario en relación a que el presidente Trump estaría estudiando la forma de destituirlo. Y aquí tengo dos preguntas. ¿Es esto posible? Y luego, ¿cómo quedaría? Es decir, el presidente Trump, si destituye a este fiscal especial. Bueno, ciertamente uno de los amigos íntimos del presidente dijo anoche en una entrevista que el presidente estaba considerando destituir al señor Mueller, que solo tiene 2 semanas o 3 semanas en el cargo y hasta ahora está formando su equipo. Yo creo que el presidente sí tiene la potestad de despedir a cualquier miembro del Ejecutivo bajo diferentes reglas. Creo que sería un error fatal para el presidente hacer tal cosa, porque aunque por el momento los republicanos no están pensando en la posibilidad de un juicio político en contra del presidente Trump, ese tipo de hecho, especialmente dado la fama tan positiva y la reputación como un
fiscal como un ex director de la FBI que tiene el señor Mueller, si él fuese despedido, los mismos republicanos tendrían que comenzar a pensar de que con tanto humo tendría que haber fuego en algún lugar y comenzar a pensar sobre un juicio político. Un juicio político, un impeachment, eso es algo que hemos comentado, Steven, en varias de nuestras entrevistas y varios de los análisis que compartes con nosotros en la tarde, que es un proceso evidentemente largo, pero aunque es largo, no da la sensación de que cada vez pudiera ser más probable. No sé, yo creo que todavía no sabemos suficientes hechos para poder decir que hubo alguna situación que llegase al nivel suficiente para poder considerar una decisión tan dramática. Esto solo ha ocurrido 2 veces en la historia nacional y creo que es una decisión muy difícil para que el Congreso tome esa decisión, especialmente con base al daño que le hicieron al país cuando llevaron al presidente Clinton a un juicio político durante su periodo que estaba basado en cosas que resultaron no ser correctas y, por cierto, falló ese juicio político. Claro. Creo que es muy difícil que los miembros del Congreso estén dispuestos a tomar esa decisión por el daño que le hace al país. Voy a hacerte una última pregunta porque es difícil, es lo que planteas, que el Congreso tome esa decisión por los daños que causa, digamos, a la Unión Americana. Pero creo que más posible es si hay elementos que comprueban que hubo suficiente razón por el cual llevar a alguien a un juicio político. En ese caso, los mismos miembros del partido del presidente, como se hizo con el presidente Nixon, le avisen al presidente que la situación está grave y que ellos quisieran que él renunciara. Claro, pero la pregunta que iba a hacer de Steven es igual de difícil que un hombre como el presidente Trump acumule motivos para que esto se plantee. Es la paradoja, ¿no? Bueno, ojalá él se esté asesorando de gente con suficiente experiencia para que él no tome decisiones y no haga cosas que lleven a tal medida. Sería tremendamente dañino para el país y eso solo favorece a los rusos y a los adversarios que tenemos en diferentes partes del mundo. Son cosas muy, muy serias que tienen repercusiones muy enormes en los mercados, en nuestras relaciones internacionales, en una situación como el de hoy, cuando ya tenemos suficientes problemas con nuestros aliados en diferentes partes del mundo. Entrar a ese nivel de inestabilidad con un juicio político es un tema suficientemente serio para que creo que todos los miembros del Congreso de ambos partidos tendrían que tomar esa decisión con mucho cuidado. Steven Donoghue, gracias por acompañarnos como siempre en la tarde en NTN 24. Muchas gracias, Diana. Buenas tardes.